Buenas, buenas. Lunes no es, hoy es martes. Martes. Martes 13 de enero, martes 13. Uy, sí, estrés. 11:26 de la noche. 26 de la noche. Es como la hora preferida para grabar estos programas de convergencia que se estrena mañana a primerísima hora. ¿Y cómo están, Gris? ¿Cómo está Richard? Saludos a vos y a todos los costarricenses. Bienvenidos a Convergencia. Correcto. Y nada más quiero hacer una aclaración de un comentario que por ahí hicieron, creo que fue en el último programa, porque ¿Qué nos dijeron? efectivamente las agendas de ambos solamente se pueden cuadrar como a estas horas. Sí. Los sábados más temprano. Ujú. Ahora vamos a poder hacer las grabaciones más temprano los sábados, Gracias a Dios. pero, pero entre semana es muy complicado sacar el día para eso, para ambos. Entonces, Sí, pues toca trasnochar, ¿verdad? sí. Bueno, Sí. por la Ok, patria, es por la patria. exactamente. ¿Qué tenemos hoy? Tenemos lo siguiente. Primero que tenemos un video de Doña Pilar y el viceministro Ajá. de Alejandro la Barrantes, presidencia. de la presidencia. Ujú. Ajá. ¿Qué es lo que van a decir ellos? Ellos establecen una situación que se dio en la apertura del lunes de la agenda de la Asamblea Legislativa con un tema de unas mociones que se dieron del proyecto de los especialistas. Bien. Después tenemos la revisión de dos muy pequeños, ni siquiera extractos. Son menciones que hace la señora Claudia Dobles, la candidata del PAC, en la entrevista del octavo mandamiento. Yo quiero hacer o subrayar una solicitud muy especial. Personalmente, no le voy a atribuir este comentario a Ana Cris, pero personalmente yo creo que doña Claudia Dobles tiene la habilidad de poder jugar con el idioma, con las palabras, ¿verdad? Con las ideas. Y cuando uno hace el ejercicio de verificación, uno se da cuenta que hay imprecisiones. Esto que vamos a analizar se trata sobre educación y seguridad, ¿ok? Y es sumamente importante. Si usted considera que esto ayuda a generar criterio, por favor, si lo tiene a bien, compártalo, porque es sumamente importante que la gente se dé cuenta lo que Sí. realmente ha sucedido en el tema de seguridad y lo vamos a contextualizar a nivel de Latinoamérica, ¿ok? Y después de ver el tema de seguridad y el tema de educación, con r- relacionado a la entrevista que le dio Claudia Dobles a Douglas y Coqui en el octavo mandamiento, nos vamos a ir a ver justamente lo que pasó el día de hoy con la denuncia Del señor sobre presidente. el posible atentado contra la vida al presidente de la República, ¿verdad, Ana Cris? Correcto, correcto. Vamos a ver tres videos que nos ponen en perspectiva el señor Jorge Torres, de la DIS, un video que Director de la DIS. tenemos, director de la DIS, perdón, Ujú. de un tema donde nos amplía Repretel, donde hay una ampliación de la denuncia. Y por número tres tenemos una posición, que se dio ahí en la Asamblea Legislativa, donde podemos ver, pues, qué es lo que ellos opinaban con respecto a esta posible denuncia que se dio. No, esta denuncia que se dio. Exactamente. Entonces, vamos a entrarle de una para ver si no nos queda tan largo el episodio. Sí, Pero ustedes saben que, aunque sea largo, lo hacemos con mucho cariño. Ahí así está, es. listo. Entonces, este es un video de Doña Pilar Cisneros con el señor Jorge Rodríguez, ¿verdad? No, Alejandro Alejandro. Barrantes, ujú. Alejandro Barrantes, perdón. Alejandro Viceministro Barrantes, de la presidencia. Ajá, viceministro de la Presidencia, que es como el enlace entre el Ejecutivo y la Asamblea dentro de la Asamblea Legislativa, y correcto. lo comentamos rápidamente. Sí. Costarricenses, dice la oposición que el Ejecutivo no manda proyectos de ley para trabajar y que por eso es que se avanza tan poco en este Congreso. Entonces aquí estoy con el viceministro de la Presidencia, Alejandro Barrantes. A ver, ¿eso es cierto, don Alejandro? Hoy, doña Pilar, le hemos dado a los diputados una agenda de más de 55 proyectos de ley para el plenario legislativo, proyectos que están listos para votar. ¿Y sabe qué quieren? Nada. Hoy apenas dejaron aprobar un proyecto
y atrasaron uno que es fundamental para miles de costarricenses, el proyecto que permitiría nombrar médicos especialistas para que usted tenga una atención médica más rápida. Resulta que la diputada Sofía Guillén, que está en licencia de maternidad y no viene a sesionar, a pesar de que está recibiendo las dietas, le presenta una moción para consultar el proyecto a todo el mundo y atrasarlo. Por dicha, finalmente la perdió. Pero entonces doña Sofía y doña Montserrat Ruiz de Liberación Nacional le presentan mociones para seguir atrasando. Hoy pudimos haber aprobado en primer debate un proyecto que iba a hacer que la atención médica fuera más rápida y más eficiente, y no quisieron. Vamos a ver mañana con otros proyectos que tienen en la agenda con qué creativa salida van a sorprendernos. ¿Sí? Vean, costarricenses, aquí están. En diferentes colores, los que ya están listos para plenario, los que van a comisión, los que van a quemar, es decir, para presentarles mociones. Aquí está el trabajo del Ejecutivo, pero este Congreso no quiere trabajar y no quiere avanzar. Vamos a ver, nos quedan 3 semanas de extraordinarias. Ojalá a 214 millones de colones por día, a ver si los diputados de oposición quieren trabajar. Un comentario de repente muy rápido, Ana Cris, es que los diputados y la clase política en general se dejan criticar muchísimo el tema de las listas de espera, Sí, ¿verdad? Y de la gente que necesita atención médica y dicen, ¿y que qué ha hecho este gobierno? Como si le correspondiera directamente al gobierno, ¿verdad? Pero cuando uno se da cuenta que el proyecto de los especialistas que haría posible que vengan especialistas que hacen falta, que vengan al país y que se les dé el permiso de poder trabajar y colaborar en esta situación, cuando ven ese proyecto y lo que hacen es lentearlo, uno dice, ¿quién realmente no tiene interés de que el problema de la lista de espera se solucione? ¿Qué tiene que ver una cosa con la otra? Que en gran parte el tema de las listas de espera es porque no hay especialistas suficientes para poder atender a las personas según la especialidad que necesiten. sí. Bueno, yo me voy a enfocar para agregarle aquí a Richard, es lo que se está dando en campaña electoral. Y les voy a decir por qué. Porque volvemos a lo mismo. Una cosa es lo que se dice y otra cosa es lo que se hace. Por ejemplo, se han dado varias declaraciones del señor Ariel Robles, precisamente en diversos debates donde habla del tema del pago a la caja, de los problemas que se tienen con el tema de los EVAIS y por supuesto el tema de las listas de espera y los médicos especialistas que se deben de traer, porque eso literalmente fue lo que dijo. No coincide con la posición de la diputada Sofía Guillén, que estando en licencia de maternidad le quiso poner todas las mociones, una moción donde se le iba a dar consulta a todo el mundo, hasta el que a ustedes se les pueda ocurrir, cuando eso, costarricenses, ya sucedió en comisión. No es justo que una cosa sea la consulta y otra cosa es que sea el atraso o el darle tiempo a un proyecto para que no sea aprobado. Precisamente ese es el punto, que no existe consistencia entre lo que dice un diputado, perdón, un candidato a la presidencia y lo que hace la diputada de su partido, precisamente con un proyecto que igual beneficia, aunque no esté presentado a nombre de ellos particularmente como partido. Ahí es donde debemos de primar los intereses precisamente del país y no los de un partido o los de la etiqueta de que salga a nombre de algún partido un proyecto de ley y se convierta en ley de la República. Precisamente esa es de las cosas más importantes que queremos recalcar con este video. Sáqueme una duda porque yo no soy muy empapado con esa noticia. ¿Cómo es que la diputada Sofía Guillén, estando incapacitada y con licencia de maternidad, o con licencia más bien, ¿verdad? De Ujú. maternidad, cómo hizo para presentar esa moción? No sé, Yo imagino que lo que hace es enviarla por medio de los asesores. asesores. Y de hecho, generalmente esta ha sido una constante, ¿verdad? Porque ya es la segunda vez, ¿verdad? Hay una acción de parte de ella en medio de una incapacidad. También llegó a una votación en medio de la incapacidad a un partido que siempre ha dicho que hacer más trabajo o hacer trabajo dentro de una incapacidad
no es posible, ¿verdad? Entonces, vamos a lo mismo, no hay coincidencia dentro de las cosas que hacen y dicen, son muy flexibles con respecto a los intereses que tengan. Por cierto, Sofía Guillén fue la que se dejó decir, y les recuerdo porque estos son palabras de ella, en una comisión, que si se traían médicos de otras partes iban a ser carniceros. Exactamente. Bueno, ahí están los hechos. Como dice Ana Cris, los hechos hablan más que las palabras. ¿Ok? Bien. Ahora vamos a Ahora, ir con a desglosar un poco. No quiero que piensen que vamos a ver grandes videos de las intervenciones de Claudia Dobles. Vamos a utilizar únicamente menciones y referencias que hacen. Dos. La primera sobre el tema de seguridad, pero nos vamos a concentrar en explicarles que ujú, no solamente Costa Rica vivió un impacto fuerte a nivel de criminalidad a partir del 2022. Esto sucedió a nivel Latinoamérica. latinoamericano, ¿ok? Ujú. Y se los vamos a mostrar con algunos datos. Y eso es lo primero que vamos a ver. Entonces vamos a poner aquí el video para que podamos escuchar ese pedacito y comenzar a desglosar qué fue lo que no dijo, lo que se omite, o por qué de repente suena a veces, no solamente con la candidata Claudia Dobles, sino con los demás candidatos que le achacan al Poder Ejecutivo o al gobierno la responsabilidad por algo que de repente es difícil de manejar, ¿verdad? Entonces vamos a escuchar. Ok. Todo. Lo que ha habido es o inacción, falta Pues yo de no estoy rumbo. hablando del gobierno, yo estoy Lo diciendo que sé, si yo ya usted me voy a... queda, ¿qué ya va a me hacer voy- usted? Claro, pero lo Porque que quiero... la gente lo que le interesa es... Pero ¿qué lo va a que hacer quiero usted? decirte es que esa crítica no se sustenta en datos. La crisis y el disparo de homicidios se da en esta administración, no en la administración pasada. Nosotros lo que estamos... El disparo de los homicidios, dice así, ¿verdad? No se da en esta administración, sino Administración. en la administración pasada. Ujú. ¿Cierto? Así, eso fue lo que Sí, dijo. correcto, exactamente. Bien. Entonces, vamos a ver primero esto. Este es el observatorio del Ministerio de Justicia, ¿verdad? Que viene a calcular o a mostrar una estadística de las víctimas de homicidios dolosos por año y mes de ocurrencia entre enero del 2010 y junio del 2023. El gráfico se ve muy pequeñito ahí, por eso lo tenemos grandote aquí. Vean las cosas interesantes que se pueden observar acá. Primero que todo, efectivamente, en el año 2022 asume el gobierno, que se asume el gobierno, comienza a haber un disparo hacia arriba en los homicidios dolosos. ¿Ok? Ujú, Em, pero acá hay que ver algo interesante. Durante los dos gobiernos del PAC, vean, desde el 2014, desde septiembre del 2014, comienza a haber un repunte constante en homicidios durante los dos gobiernos del PAC completos. Vean este recuadro, este segmento, ¿se ve la manito ahí, Ana Cris? sí. Este segmento rectangular que les muestro acá son los dos periodos del PAC completitos. ¿Y dónde está la crítica ahí? Vean que antes de septiembre del 2014 había una disminución importante en el tema de los homicidios. ¿Qué es lo que podemos ver acá? Acá vemos tres etapas o tres periodos. ¿Ok? Este periodo donde hay pocos homicidios puede ser el periodo de la siembra. Ujú, ¿Ok? ¿Por qué? Porque una crisis a nivel, por ejemplo, de homicidios o de crimen organizado, imposible es que se dé de un día para otro. Tienen que irse creando condiciones, condiciones. ¿ok? Características, requisitos, si lo quieren ver así, para que comience a sembrarse la semilla de lo que posteriormente va a ser una crisis a nivel de crimen organizado. Aquí algo pasó. ¿Para qué? Para que de repente en septiembre del 2014, habiendo asumido Luis Guillermo Solís ya, ¡pum! Dispara. Ujú,
y vea cómo se mantiene durante el 2014, 2015, 2016, 2017, 2018 llega Carlos Alvarado, continúa 2019, 2020, 2021. Ojo, estábamos en pandemia. Ujú. Esa es otra cosa que le colaboró a esa administración, ¿verdad? Sí, Y baja estando un en poco, pandemia pero se no mantiene baja igual. muchísimo. Pero no No, baja muchísimo, ¿verdad? no, no. Aún estando en pandemia sigue ese asunto. Durante Y 2 años y tanto la gente guardada en la casa prácticamente sin poder movilizarse, con restricciones de circulación, etcétera, etcétera, ¿verdad? correcto. Entonces, la pregunta es, ¿cuál fue la contención que se dio durante estos 2 periodos de gobierno? Y que obviamente en algún momento podría desembocar, como sucedió acá, o despuntarse. Entonces, efectivamente, una cosa es decir que en el año 2022, cuando asume este gobierno, aumentan los homicidios y otra cosa es decir que es por culpa del gobierno. ¿Ok? Lo que aquí sí podemos decir y concluir es que durante este periodo del 2010 al 2014 algo pasó, algo se fue sembrando para que después se viniera a incubar durante 8 años y dispararse a partir del año 2022. Ese es el primer dato que tenemos. Pero qué curioso, esto estábamos viéndolo Ana Cris y yo antes de grabar. Vean este otro gráfico. Ay, esta es la tasa de homicidios en América Latina en el 2022. Curiosamente, vean por acá, el primer lugar, Venezuela. La tasa dice que es tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes. Estamos Ujú. hablando del 2022. Es el año en el que se disparan los homicidios. ¿Ok? Que es Hon- post pandemia. Exacto. Aquí está Venezuela 40.4, Honduras 35.8, Colombia, Ecuador, México y Belice están en un solo recuadro. Vea que aquí tenemos como los niveles de gravedad, Ujú. digamos, ¿verdad? Entonces está Venezuela, que es este, después viene Honduras, que es este, después viene, no, 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 perdón. Venezuela es este, de 40 a 50. Luego viene Honduras, de 30 a 40. Luego vienen Colombia, Ecuador, México y Belice, de 20 a 30. Bajamos y ahora sí, aquí viene el bloque donde está Costa Rica. Brasil, Guatemala, Guyana, Costa Rica, Paraguay y Uruguay. Incluso Uruguay, que es uno de los Uruguay. países más pacíficos también, ¿verdad? Que Ujú, hay en el continente. ujú. Vean lo curioso. Todos los países comienzan a mostrar niveles particularmente altos. Solo hay un Panamá. país que disminuye, El Salvador, porque comienza la mano dura de Bukele. Y además Bukele está, bueno, El Salvador estaba más afectado por el tema de las maras que por un tema de crimen organizado vinculado con el narcotráfico. Aquí tienen ya un nivel un poco más bajo, El Salvador, Surinam, Paraguay, Nicaragua y Chile. Con Nicaragua yo le pondría un asterisco, porque la represión que hay en Nicaragua, ¿verdad? Incluso para reunirse en la calle es bárbara. Y no hay datos para Perú, Argentina y Bolivia. ¿Ok? Que justo en esos periodos estaban gobiernos de izquierda que no les importaba ni les interesaba más bien dar Dar datos para ver datos. cómo estaba la situación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Comenzamos a buscar más información y encontramos, por ejemplo, lo siguiente. No sé qué tanto se ve. Sí. No se puede hacer un poquitico más grande, no. Híjole, vamos a ver. No, imposible. Una, dos, tres, ya no. En No, ya dos. no. Ahí. En el 2, ajá, ok. Ok. Subilo, Ah, exacto. vamos a bajarlo. Es que como está grandote. Ahí, 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 ahí. Ujú. ¿Cuáles son las líneas que se disparan a partir de finales del 2021 y el 2022? Chile se dispara, Ujú. se comienza a subir Costa Rica, Ecuador entra en una crisis Pero terrible, vean, pero vea cómo va Ecuador. ¿Recuerdan cuando secuestraron un canal de televisión? ay, sí. Bueno, una serie de factores ahí, ¿verdad? Ujú. Y los que estaban un poquito más estables eran México y Brasil.
Ujú. ¿Ok? Bien. O sea, estamos viendo, no es un fenómeno únicamente de Costa Rica. No lo es. Es un fenómeno continental. Y eso lo dice France 24, la cadena francesa de noticias. Inside Crime, ¿verdad? Que es como una organización, dice América Latina y el Caribe vivieron un récord de homicidios en 2022. América Latina y el Caribe. ¿Ok? No sé, Ana Cris, si ¿usted lo puede ver? Sí, Espérese. Vamos a ver si lo hacemos un poquitito más grande. Ajá. Si quiere, le ajá. echamos una leída rápida. Ok, ¿cuál? ¿Usted o yo? Como usted quiera. Si quiere usted, porque siento que ahorita se me va la voz. Ok, dice, para gran parte de América Latina, el 2022 marcó un récord de tasas de homicidios por el narcotráfico, la violencia de grupos armados y el flujo de armas. El Caribe estuvo particularmente tocado y se convirtió en una zona crítica en cuanto a los asesinatos, especialmente en las Islas Turcas y Caicos y en Jamaica. La organización Inside Crime dice, llama la atención en su balance de los homicidios en el 2022. Bien, no vamos a leer la nota completa, pero aquí cuando comenzamos a bajar, ¿verdad? Nos damos cuenta que efectivamente el año 2022 fue un año determinante para el aumento del crimen por muchos motivos que ahora los vamos a analizar. ¿Ok? De hecho lo tenemos ahí ya listo, nada más para echarle una lectura y aterrizar justamente en esa data. Ujú. Pero, por ejemplo, bueno, aquí el Banco Popular no paga, pero ahí aparece. Dice, por ejemplo, que, vamos bajando, bueno, aquí habla de Ajá. Jamaica, De Jamaica, los temas de los 1.498 asesinatos en el 2022, por ejemplo. exactamente. Luego vamos con Haití, que también Haití, tiene dice, un la aumento de falta homicidios de un de treinta y un cinco punto dos por ciento. 5.2%. Después Ecuador, una Ecuador. situación verdaderamente catastrófica. Vea que dice, por segundo año consecutivo Ecuador tuvo una de las tasas de homicidio de más rápido crecimiento en la región. En Ujú. 2022 el país registró 4.603 asesinatos, representando una tasa del 25.9 por cada 100.000 habitantes. Según Inside Crime, representa un 86. aumento del 86% interanual. ¿Ok? Sí. Pero vea, esta subida de violencia se explica por los niveles históricos de cocaína que ingresaron al país. Las bandas criminales relacionadas a este tráfico atacaron principalmente a funcionarios judiciales y policías cuyos asesinados Asesinato. asesinato debe ser, alcanzaron Asesinatos alcanzaron niveles niveles récord récord, ¿verdad? Y hay lucha debido a de la lucha entre pandillas, pandillas. lucha de bandas, ¿verdad? La influencia del crimen organizado. Luego, Venezuela, Venezuela. ¿verdad? Dice, Venezuela es el país de Sudamérica con mayor número de homicidios por número de habitantes, con 9.367 muertes 9.367. en muertes violentas en el 2022. Los homicidios se mantuvieron relativamente estables en todo el año, después de varios años de haber estado a la baja, con una tasa de 40.4 por cada 100.000 Millón. personas. Y todos tienen una raíz en común, el crimen organizado a raíz del comercio ilícito de la droga, Ujú. ¿verdad? De la cocaína. Y bueno, esto fue el cuadro que vimos ahorita, ¿verdad? Vamos a ver, dice Colombia, ¿verdad? Colombia también dice, de acuerdo con la Policía Nacional de Colombia, durante el 2022 se registraron un total de 13.442 homicidios, llegando a un promedio de 26.9 por cada 100.000 habitantes, una cifra que sigue la tendencia del año anterior. Y ahí comienza a hablar de zonas internas de Colombia, Honduras, el país más violento, también en el 2022. Y ahí sucesivamente pues va comentando y explicando en detalle, ¿verdad? Este es el gráfico que ya vimos. Este es el gráfico de los homicidios en Costa Rica, los homicidios dolosos, que los vimos acá. Y yo creo que es importante remarcar, vean que cuando se habla de lo
de qué ha pasado en el país a lo largo de las últimas décadas con respecto al crimen organizado, y uno observa este gráfico, más allá de dónde sube y dónde baja, uno lo que observa son tendencias. Ujú. Ok, acá hay una tendencia, aquí hay otra tendencia durante los dos gobiernos del PAC y aquí hay un repunte, pero ese repunte acabamos de ver que es el producto de una situación propiamente desarrollada en Latinoamérica. ¿A Ujú. raíz de qué? De lo que vamos a ver a continuación y ahí Ana Cris nos va a volver a ayudar a leer. Le voy a Correcto. presentar esta inteligencia artificial, se llama Gemini, ya mucha gente lo conoce, ¿verdad? Déjeme ver si puedo hacerlo un poquito más grande, ahí. Ufa. Ajá. Gemini, Gemini es la inteligencia artificial ligada o asociada a Google. Es la Ujú. inteligencia artificial de Google. Entonces está conectado con los patrones de búsqueda de Google, lo que hace pues muy confiable los datos que nos puede proveer porque están casi que en tiempo real. Entonces, Ana Cris, por favor. Dice, el año 2022 es considerado por expertos en seguridad como un punto de inflexión o una tormenta perfecta para el crimen organizado en Latinoamérica. No fue un solo evento, sino la convergencia de varios factores estructurales y coyunturales que detonaron en una espiral de violencia que aún hoy persiste. Aquí te detallo los pilares de lo que ocurrió ese año para cambiar el mapa criminal de la región. Uno, el efecto rebote post pandemia. Tras Ok, los de confinamientos. repente nada más Ok. aclarar que aquí dice, aquí te detallo los pilares, es porque uno realizó una solicitud a la inteligencia artificial Ujú. que con datos reales hicieron análisis por qué el repunte criminal a partir del año 2022. Entonces, ahora sí, si quiere continuar desde el uno. Ok, dice el efecto rebote post-pandemia tras los confinamientos del 2020 y el 2021. En el año 2022 marcó la reapertura total de las fronteras y las rutas comerciales. Esto generó una recalibración de los mercados ilícitos. Uno, con la competencia agresiva, las rutas que estuvieron congeladas o limitadas volvieron a estar en disputa. Dos, la sobreproducción de cocaína. En el año 2022, la producción de cocaína en Colombia alcanzó niveles históricos. Esta abundancia de oferta obligó a los grupos criminales a buscar nuevas rutas de salida, saturando países que antes eran de paso y convirtiéndolos en campos de batalla. Dos, el fenómeno de la fragmentación Perdón, criminal. ahí Ok, podemos incluir a Costa Rica, correcto, ¿verdad? Donde habla de países que antes eran de paso y convirtiéndolos en campos de batalla. en campos de Y nada batalla. más hacer una anotación ahí. Vean los países que han tenido que enfrentar esta escalada en el crimen organizado y todos ellos tienen ejército y aún así les cuesta contenerlo. Imagínense Costa Rica que tiene una fuerza pública que no es un ejército, ¿verdad? Ujú. Dice, el fenómeno de fragmentación criminal. A diferencia de las épocas de los grandes carteles como el de Medellín o Cali, en el 2022 consolidó un modelo de fragmentación. En lugar de un solo grupo dominante, surgieron decenas de bandas locales pequeñas, pero altamente violentas. Punto 2 dice subcontratación. Carteles grandes, entre paréntesis, especialmente los mexicanos, como el cartel de Sinaloa y el CJNG, Ese es el empezar, cartel Jalisco Nueva jal- Generación. exactamente. Empezaron a pagar a bandas locales en países como Ecuador, Costa Rica o Chile con armas y droga en lugar de efectivo. Esto empoderó a bandas locales con armamento de guerra para disputar territorios barrio por barrio. 3. El epicentro del cambio, Ecuador. Sí hubo un país donde el proceso fue evidente en el 2022, fue Ecuador. Pasó de ser uno de los países más seguros de la región a uno de los más violentos por tres factores claves en este año. Uno, puertos estratégicos. Los puertos de Guayaquil se volvieron críticos para el envío de drogas hacia Europa, un mercado más lucrativo que Estados Unidos. Tres, la crisis carcelaria. Las prisiones se convirtieron en centros de comando. Las masacres del 2022
dentro de las cárceles ecuatorianas reflejaron guerras externas que el Estado no pudo contener. Y 3, la dolarización. La economía dolarizada de Ecuador facilitó el lavado de dinero a gran escala, atrayendo a mafias internacionales como albaneses, mexicanas y colombianas. 4. La diversificación del portafolio criminal. Debido a la presión policial en ciertos sectores, en el 2022 muchos grupos dejaron de depender exclusivamente de narcotráfico y se volcaron masivamente a la extorsión, el cobro de piso. El delito se disparó en países como Honduras, El Salvador, antes del régimen de excepción, y se expandió a Chile y Argentina, específicamente el Rosario. Es un delito que genera mucha más violencia visible y cotidiana que el tráfico de drogas. Punto 2 dice la minería ilegal, tráfico de migrantes, aprovechando las crisis migratorias como el tapón del Darién, el crimen organizado industrializó el paso de personas. En el punto 5, la debilidad institucional y el modelo Bukele. En el 2022 también fue un año donde la confianza en las instituciones democráticas para resolver la inseguridad tocó fondo. En marzo del 2022, El Salvador inició un régimen de excepción. Esto generó un efecto de desplazamiento. Algunos líderes criminales huyeron a países vecinos, mientras que otros gobiernos empezaron a considerar medidas de fuerzas similares, militarizando la seguridad pública, lo que en el corto plazo suele aumentar los enfrentamientos letales. Yo creo que hasta ahí y queda, me parece, Ana Cris, dígame usted, pero para mí queda completa y totalmente claro Claro. cuál es la situación a nivel latinoamericano en resumen, ¿ok? Para entender de que este no es un fenómeno únicamente de Costa Rica, Sí. ¿ok? No, no es un fenómeno. Bueno, aquí vienen como una serie ya de datos adicionales y lo que uno le solicita después es cuáles son las fuentes. Y aquí vienen justamente las fuentes que nosotros estuvimos utilizando, nada más para que la gente vea que efectivamente todos estos datos son completa y totalmente reales y Yes. validados, ¿verdad? Entonces, Totalmente. entonces, Total. ¿verdad? Entonces, el tema de la seguridad. A mí Qué me, complejo el tema de la seguridad. Me duele, me molesta y me irrita un poquito cuando se quiere simplificar. Me parece que hay un ejercicio a veces mediocre para poder entender lo complejo del tema de la seguridad y que no es algo que depende total y enteramente de Costa Rica. En realidad, el país que tiene más, por decirlo así, debilidades para enfrentar al crimen organizado es Costa Rica, Ujú. que no tiene una fuerza militar. ¿Ok? Y aún así, lo que hace es desarrollar algunas estrategias por medio de escáneres, ¿verdad? O convenios con Estados Unidos para los temas de seguridad, para que de esa manera se pueda mitigar de alguna manera. Hay una gran diferencia entre el criminal y la gente de bien, Ujú. o las Fuerzas Armadas de un país, en este caso la fuerza pública. ¿Cuál es la gran diferencia? La gran diferencia es que, por ejemplo, la fuerza pública tiene que respetar la ley. Exacto. Esa es la gran diferencia y el crimen organizado no lo hace. Utiliza la fuerza bruta, por decirlo suavecito, ¿verdad? Y con los recursos que tienen, generan verdaderamente un clima de inestabilidad muy grandes. Finalmente, nada más quiero decir que un régimen de excepción donde se levantan las garantías en un caso extremo, ¿verdad? Es una medida urgente, la última en la lista para poder contener eventualmente una escalada en este tipo de crimen organizado para el que muchos países no estaban listos. Y eso significa que un país fracasó, como dijo Claudia Dobles en la entrevista. Yo particularmente creo que no, y al país que menos se le puede decir eso es a Costa Rica, Ujú. siendo que su poderío militar es nulo, completa y totalmente nulo. Entonces, creo que es importante entender el origen de las cosas. A eso me refería. Sí.
Sí, sí, sí. Con estos elementos que les estamos dando para que ustedes pues puedan tomar su propia versión de los hechos y un análisis propio de cómo está la situación en el tema de seguridad y por qué llegamos hasta acá, ¿verdad? Obviamente la post-pandemia, ¿verdad? Nos trae a este momento que ha sido muy complejo, pero yo me voy a enfocar en el tema electoral, donde algunos candidatos, aparte de la señora Claudia Dobles, han querido establecer elementos que para mí, desde mi perspectiva, no son verdad o que invisibilizan el trabajo que se está haciendo actualmente. Este gobierno, como vieron, tomó el tema de seguridad en un pico muy alto, ¿verdad? Donde se encontraba pues, la producción o el hecho de la gran cantidad de homicidios en su momento más alto. Ciertamente, por ejemplo, decir que van a llevar el C5, como se ha establecido en algunos candidatos presidenciales, cuando verdaderamente, por favor, no invisibilicen el trabajo que se está haciendo, porque ciertamente el C5 ya está en proceso, ya se están poniendo pues toda la infraestructura, es más, ya se está poniendo el cemento y las varillas, literalmente. Entonces, con esto dicho, tampoco, ¿verdad? Más bien, no es darnos cosas que ya están desde mi perspectiva, sino ver qué van a ver, qué van a hacer más allá, ¿verdad? Porque esto lo va a entregar la actual administración. El presidente Rodrigo Chávez dijo en alguna oportunidad que lo que se busca hacer como estrategia es cortar el flujo de aquello que alimenta a las bandas. Y ese flujo es, obviamente, pues, por una parte la droga y por otra Ujú. parte, pues, incluso el dinero o las armas, O ¿verdad? las armas. El Ujú. tema de los escáneres, por lo menos trata de blindar las fronteras y los puertos, Sí, ¿ok? y hay que hacer un trabajo de contención. En este momento no podemos hacer más nada por la situación que nos dejó la pospandemia y las otras situaciones que se están dando en el continente. Y va a llegar un momento en que podamos llegar a una Y estabilidad. principalmente porque la misma Asamblea Legislativa no avanza al ritmo que debería, Ese es otro aprobando punto que tenemos leyes en contra. más Sí. fuertes, ¿verdad? Ujú. Eso es importante. Mientras no Bueno, hagamos esos cambios, exacto. Pero aquí el propósito de esto era, por favor, entendamos el tema de la seguridad o de la crisis de seguridad, si lo quieren ver así, ¿ok? En cualquiera de los dos términos, no es un fenómeno propio de Costa Rica, es un fenómeno continental que agarró de sorpresa a muchos países y que cuesta contenerlo, incluso a un país con ejército. Imagínense Costa Rica. exactamente. Bueno, seguimos Bien, con la agenda y nos correcto. vamos precisamente a lo que sucedió hoy y nos vamos a enfocar solamente en esto porque pensamos que era importante hacerlo de forma más amplia. Vámonos a la denuncia y todo lo que ha sucedido con el tema. Todavía. Bueno. Nos falta, Ok, ok, nos falta, perdón, nos falta la Claudia Dobles, perdón. sí, Hay un esto sí temita es ahí cortito. de Esto es educación. sumamente corto, ¿ok? Nada más vean la pregunta que le hace Coqui a Claudia Dobles. Vamos a ver lo que responde y lo Ok, comentamos rápidamente. listo. Experiencia. Entonces, generar pasantías y fortalecer educación dual con los sectores productivos. Me parece muy bien, doña Claudia, desde la perspectiva técnica, pero desde la perspectiva que le hice la pregunta, no me ha respondido aún, siento yo. Yo siento que la gente quiere saber desde el lado humano, desde el lado emocional, que si va a volver esto. Pero ¿Verdad? ¿qué es lo que va a volver Coqui? O sea, la prioridad Guías es esa. sexuales, un montón de cosas que se pusieron. La gente quiere hoy, de verdad, una respuesta sobre estos temas. La pregunta de Coqui inicialmente había sido si las guías de afectividad, las guías sexuales, iban a volver o no. Y lamentablemente lo tengo que decir así, para variar, Claudia Dobles lo que hace es responder otra cosa. Responde, las prioridades de la educación va a ser Dar esto, esto, vueltas. esto. Ajá, pero digamos, ok, bien por lo que responde, pero la pregunta fue otra. Y por eso Coqui muy amablemente le dice que efectivamente pues tiene que decir qué es la cosa, o sea, si van a volver o no van a volver. Y vamos a ver qué dice.
Me Si estás doña hablando, Claudia Dobles me queda, estás hablando de van una a cosa, volver, de una van a cosa muy volver, específica, que no, son las guías de afectividad y sexualidad, sí, que yo creo que agendas, baños, un montón de... Aquí puede leer los comentarios, que puede ver todo lo que le están diciendo. Y le digo la corrección no desde lo técnico, sino la corrección desde lo que la persona quiere escuchar hoy. ¿Qué va a pasar yo lo que con le puedo eso? decir a la gente es que nuestras prioridades para la educación son las que yo estoy indicando. Nosotros sí creemos que las guías de afectividad y sexualidad han demostrado, con métricas, no lo digo yo, han demostrado que tienen un impacto significativo en bajar, por ejemplo, la tasa de embarazo adolescente. Y eso es importante. Eso está demostrado con ciencia, técnica y datos. Eso no lo digo yo, eso es importante. Y así se reconoce en una gran cantidad de países del mundo. Por otro lado, nuestra prioridad es justamente la que estoy diciendo. Nosotros en este momento tenemos problemas tan graves como que tenemos chicos y chicas saliendo de secundaria que no tienen capacidad de lectoescritura. Y ahí es donde nosotros nos queremos enfocar, Coqui. Estas conversaciones, estas que vos están diciendo, primero, no están como parte de los ejes prioritarios en nuestro plan de gobierno. Son conversaciones que nos dividen, son conversaciones que no nos dejan necesariamente, si no se tienen desde la ciencia y la técnica, no nos permiten avanzar con... Dobles dice dos cosas. Lo primero es que nunca dice que no van a volver las guías de afectividad, aquellas tan criticadas por los contenidos que tenían y la forma en que se impartían. Dice que sus prioridades son otras, pero cuando uno quiere ser claro, uno dice, no, no van a volver o sí, sí van a volver. Lo que ella dijo fue que tiene otras prioridades, defendió la guía de afectividad, lo que significa es que sí contemplan regresarlas. Y así como pueden volver las guías de afectividad, pueden volver otras medidas, como por ejemplo, en el eventual caso de que llegara la presidencia de la República, ¿verdad? O sea, en el eventual caso que la gente le diera los votos al PAC para que vuelva. En ese caso, no solamente volverían las guías de efectividad, sino probablemente también la bandera LGTBIQ+, a la casa presidencial. Pero vea lo que Sí, la otra crítica que hace, que los jóvenes no tienen desarrolladas las destrezas la de lectoescritura. lectoescritura. Qué curiosa cosa mariposa, porque justamente el año pasado salió esta noticia, crisis educativa. Jóvenes de 15 años tienen nivel de tercer grado de escuela en lectura y matemática. Este es del año pasado, 28 de agosto del De 2025. 2025. Muy bien, muy Hagamos bien, los muy cálculos. bien. Sí, sí, hagamos los siguientes cálculos. Em, un niño de 15 años. Ese niño de 15 años le restamos, 14, eh, 8. sí, Vos dijiste, le necesitamos restamos 8. 8 años, digamos, Ujú. y ya lo tenemos con 7 años, que más o menos le da la que se entra primero De de grado en la primaria, escuela, correcto. ajá, y es justamente cuando está entrando el PAC, el gobierno de Carlos Alvarado. Ajá. O sea, ujú. Entonces, para ser más claros, ese joven, perdón, de 15 años, hoy recibió una educación deficiente en algún sentido a partir del año en el que el PAC asume el poder. 2014. Ujú. Los momentos más importantes de la formación básica, ¿ok? De la educación básica en la escuela lo recibió en el gobierno del PAC. Y este gobierno de Carlos Alvarado lo que hacía era jalar lo que había desarrollado Luis Guillermo Solís anteriormente, que no había reparado de los gobiernos de liberación antes de eso. Cuando se comienzan a aflojar los términos de evaluación y se comienza a enfocar la educación en otras cosas que no son tan importantes como la preparación y la formación que necesita el país y para el futuro. Entonces, este joven de 15 años comenzó su proceso de educación no 100% eficiente, para no decir otra cosa que suene feo,
en el momento en el que se comienzan a establecer las políticas educativas del PAC en el gobierno de Carlos Alvarado. Bueno, ya ahí quedamos claros que el gobierno de Carlos Alvarado y Luis Guillermo Solís fue el que produjo a este joven de 15 años. Y las debilidades de lectoescritura que supuestamente tiene o que tiene y que hay un retroceso, como dice CR hoy en su post, dice, confirma que hay una pérdida sostenida de aprendizaje. ¿Cómo va la señora Claudia Dobles a querer resolver algo que también ellos son responsables porque era la administración de ellos precisamente? Esas debilidades que dejó esos dos gobiernos, todavía actualmente las estamos arrastrando y las vamos a arrastrar mucho tiempo, porque Le voy a ya decir hemos una cosa, hablado. le voy a decir ¿Mm? una cosa, porque por ahí alguien podrá decir, ah, bueno, pero el gobierno de Rodrigo Chávez comenzó cuando ese niño estaba en cuarto grado, quinto grado más bien. ¿Y por Ujú. qué no lo solucionó? Es que así no funciona. Es que no, la La educación no es un educación, botón. no, la educación es como la construcción de un No, edificio, no. ¿ok? Mientras más fuertes son las bases iniciales, más seguridad tendrán los pisos superiores. No es que yo construyo mal un edificio en los primeros 4 pisos, pero ya en el quinto comienzo a construir bien y el edificio va a quedar firme y nunca se va a caer. No, todo lo contrario. Tiene todas las posibilidades de caerse por más de que reciba una buena construcción a partir del quinto piso. Es exactamente lo que estamos hablando en términos de años, ¿verdad? Ujú. Además, no es que un sistema educativo se hereda y de una vez se mejora y ya. Estamos hablando de un sistema educativo que para ese joven de 15 años, cuando estaba terminando cuarto grado y terminaba el gobierno del PAC, ¿ok? Ese joven estaba recibiendo la educación o la calidad de la educación de ese gobierno del PAC, producto del gobierno anterior del PAC, producto de los dos gobiernos anteriores de liberación. Es un proceso, una bola de nieve de 16 años. Ajá, O sea, sí. la crisis comenzó antes de que él pensara en nacer siquiera. Y que solo estamos tomando en cuenta el tema de la malla curricular y todo lo que tiene que ver con los programas. No Estamos hablando estamos tomando, únicamente de español y solamente matemática. estamos hablando de esto, no estamos tomando en cuenta Solo español y matemática. infraestructura, órdenes sanitarias y todas las deficiencias que tenía más. Los desastres, desperdicios, acuerdos, consultorías, etcétera, que existieron y que fueron probados por la señora Ana Caterina Müller. En fin, hay muchísimo que hablar de educación y va a seguir habiendo que hablar, porque este problema que hemos arrastrado durante tantos años, como dijo Richard en un video que ya él hizo y explicó cómo es la educación de Finlandia y cómo es la educación de Estonia y hizo las comparaciones, es un proceso de de décadas. Y eso sin tomar en cuenta los problemas que nosotros ya teníamos de infraestructura y otros. Entonces, viendo todo esto, veremos qué pasa y qué deciden los costarricenses con respecto a la propuesta de la señora Claudia Dobles de volver, bueno, porque no dijo que no. Entonces, si no dice que no, yo digo que es que sí. Es correcto. O sea, en resumidas cuentas, Claudia Dobles no descartó, por lo tanto, aceptó que incluiría nuevamente las guías de efectividad, ¿verdad? Y eh, no, no sé si se percató o no que la crítica que hace de los jóvenes que hoy no tienen buena capacidad de análisis o de lectoescritura o lectura y Le matemática corresponde le corresponde directamente al gobierno de Carlos Alvarado, directamente y más directamente a los dos gobiernos del PAC. totalmente. Bien. Ahora sí nos vamos a la denuncia. Esta es la noticia que sacudió hoy el país. Es profundamente preocupante y aquí vale hacer la aclaración. No es ni normal ni habitual que en cualquier país se escuche que se establezca una denuncia
una denuncia de emergencia, digámoslo así. ¿Por qué de emergencia? Porque en algunos casos pueden recibir los presidentes amenazas, pero las pueden contener de otras maneras, ¿verdad? Ujú, Un poco de prevención, un ajuste en ¿cómo se llama? En los términos de seguridad y ya siguen adelante. Pero en este caso, don Jorge Torres, director de la DIS, y me imagino que también el Poder Ejecutivo decidieron que lo mejor era poner una denuncia. Y esa ujú, denuncia viene primero con el anuncio a la prensa de lo que había pasado, o sea, en paralelo. Y yo tengo un parecer muy particular en este sentido, Ana Cris, porque también Claudia Dobles en el octavo mandamiento dijo que por qué hacen un show, que por qué, y otros han dicho eso, que por qué llaman a la prensa, etcétera. Yo creo que a veces cuando suceden cosas de este tipo, que ahorita vamos a entrar en detalle a ver cuál fue la denuncia, llamar a la prensa de alguna manera es alertar a la gente, vean lo que está pasando. O sea, la gente tiene que estar enterada y tener conciencia de lo que está pasando. Y segundo, mandarle un mensaje a esa gente que pudo estar tramando y maquinando la forma de asesinar al presidente de la República para decirle, los tenemos vistos, los tenemos chequeados, sabemos qué quieren hacer y ahora no solamente tienen nuestros ojos encima, sino los de todo el país, vigilando quién quiere hacerle algo al presidente. Y ujú. eso es importante, ¿verdad? Entonces, pues basado en eso, viene justamente esta denuncia. Vemos el video y lo comentamos. Sí, por favor. Listo, vamos. Que recibimos de fuente confidencial sobre la amenaza sobre la muerte, sobre la vida del presidente de la República. En este caso, yo como funcionario público y además como director de inteligencia tengo el deber de venir a poner la denuncia a la Fiscalía General. Don Jorge, se habla de que ustedes han logrado recabar suficientes pruebas, pantallazos, se habla de conversaciones, se habla de suficientes elementos que podrían comprobar que se estaba intentando materializar el homicidio del presidente de la República. Sí, lo que recibimos fue una información confidencial donde sí nos alerta claramente sobre un pago de un sicario que quiere atentar sobre la vida del presidente de la República y por lo tanto nosotros tomamos la acción de venir inmediatamente para que el trámite se acelere efectivamente. Don Jorge, algo importante. ¿Cuál es el trámite? No, me toca, yo no sé si es un momento histórico que un director de la DIS venga a poner la denuncia, en este caso, sobre la vida del presidente, pero en este caso sabemos que es el mandatario de la República y nosotros tenemos la obligación de venir para que el trámite se acelere. Creo que en el pasado han habido otras amenazas de muerte, como el caso de la hija del magistrado Rueda, y creo que lo que queremos es que sea más pronto, ¿verdad? Y que sea más pronto porque se trata de la vida del presidente de la República. Y tomamos la decisión hoy en la mañana, reunidos con las jefaturas, de que yo viniera efectivamente yo mismo como director a poner la denuncia penal. Jorge, ¿cuánto cambiarán las medidas, de acuerdo a la recomendación de la DIS, las medidas de seguridad en torno al presidente de la República y su movilización? Bueno, en este caso ya nos reunimos con don Jeffrey Cerdas, que es el jefe de seguridad del presidente, para que él tome las acciones de reforzar la seguridad, no solamente de él, sino del entorno familiar. Estamos a la puerta también, justamente hoy, de la llegada del presidente Nayib Bukele. Por supuesto que es un momento de conmoción en el país. ¿Cuánto podría afectar esto? Y obviamente reiteramos el cambio en las medidas de seguridad del presidente. Sí, este es un caso excepcional. Yo creo que la vida del presidente no se puede escatimar ningún esfuerzo. Es el presidente de la República. Y por lo tanto, repito, como funcionario público y como director de inteligencia y contrainteligencia de este país, tengo el deber de acudir inmediatamente a la Fiscalía General para poner la denuncia de día. Evidentemente sabemos que no nos puede dar detalles porque es un caso en investigación, pero al acudir a la Fiscalía, ¿tienen personas ya como sospechosas de esta situación que nos está contando? Nosotros lo que hacemos es trasladar la información que recibimos de fuente confidencial y tocará a la Fiscalía estimar. Lo que queremos es acelerar el proceso. No sé si será oportuno, don Jorge, pero se podría dar a conocer de ese pantallazo de la transferencia o Simpemóvil, ¿cuál sería el monto que supuestamente se depositó? No quisiera ahondar en temas que pueda dañar la investigación. Quisiera dejar eso en manos del Poder Judicial.
Don Jorge, si tal vez nos pudiera explicar en qué momento o a qué hora justamente es que ustedes reciben esta alerta y lo que les indican específicamente, si pudiéramos reiterar. Sí, lo que recibimos es lo que les dije anteriormente, es información confidencial que quisiera dejarla plasmada en la denuncia, en el expediente. No quisiera andar en eso, solamente decirles que sí, que se trata de la vida del presidente de la República. Pero fue el día de hoy que recibieron ustedes esa alerta. Sí, correcto. En este momento usted tendría que recurrir a la Fiscalía General por tratarse de un miembro de los supremos poderes. Podemos verlo así, así lo entendemos. Sí, señor, yo acudo acá porque se trata del presidente de la República. ¿Y ustedes esperarían mayor seguridad? Bueno, ahí más o menos don Jorge Torres está explicando el proceso, qué fue lo que sucedió. Pues si le metemos un poquitito de contexto, ¿verdad? Es que a mediados del mes de diciembre del año pasado, al parecer hubo una conversación entre diferentes personas, al menos dos, ¿verdad? Ujú. En un grupo de WhatsApp en la que se estaban intercambiando mensajes relacionados a temas de sicarios, tema de como de que están persiguiendo a alguien o que se estaba pagando al parecer para matar a alguien, que en el caso, aquí es un paréntesis importante, en el caso del presidente no es un homicidio regular, digamos, Regular, ajá. Es sino un que magnicidio. se denomina magnicidio por el poder que ostenta la persona que podría ser víctima de ese crimen. ¿Ok? Y pues ahora volviendo al tema, está este intercambio en este chat de WhatsApp. De alguna manera se logra tener capturas de esa conversación o de parte de esa conversación donde no es usual estar hablando de mandar a matar gente, que sicarios, que plata y ese tipo de cosas. Al parecer tienen la evidencia de una transferencia también y todos esos elementos construidos en una denuncia que está en la página de Trivisión, ¿verdad? Que Correcto. está completa la denuncia explicando los hallazgos que habían al respecto, pues hace que tomen esa decisión. Yo sí creo personalmente que a la menor sospecha de que algo le pueda pasar al presidente, los protocolos se tienen que activar. Todos. El día que la más mínima amenaza sea desestimada de entrada, porque no parece peligroso, ese día podemos estar lamentando que algo gravísimo pueda suceder. Y por eso es importante que estén llevando a cabo todo este proceso de denuncia. Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo con vos. Yo siempre Ujú. creo que esto no se debe escatimar. Veamos el siguiente video. Ok, esto fue ya hoy en horas de la noche. Bueno, ayer, Esta es porque la ya. ampliación. Ok, ayer, ok, se da primero la primera denuncia de Jorge Torres y Ajá, esta es la ampliación de esa ok, denuncia, donde tienen muchísimos más detalles. listo, vamos. Ampliación que se hizo hace pocos minutos. En la denuncia presentada al mediodía por el director de Inteligencia y Seguridad Nacional, aportó mensajes de WhatsApp puntuales en los que la sospechosa de apellidos Chinchilla Mora reclamaba que el sicario al que le habían pagado no ejecutó el asesinato del presidente. Tuvieron todo el tiempo para acabar con el misógeno, no tuvieron el valor. Si tu sicario no tiene el valor, con el resto de la plata yo les voy a pagar, a matar a ustedes por inútiles. Se trata de una mujer activista en redes sociales denunciada por el delito de tentativa de homicidio. Pero además, el director de la DIS aportó una fotografía de la escolta presidencial del pasado 9 de enero, captada por esta mujer. Adicionalmente, se observa una fotografía capturada por la denunciada o alguno de sus asociados, en la que se aprecia la escolta de seguridad del presidente de la República, concretamente los vehículos asignados para el traslado del mandatario y los oficiales de seguridad de la Guardia Presidencial. Han capturado imágenes con los movimientos del señor presidente de la República, que coincide con actividades que hizo el mandatario ese mismo 16 de diciembre de 2025, cuando se presentó en horas de la mañana al Laboratorio Lavín, ubicado frente al Archivo Nacional en Zapote, para realizarse chequeos médicos rutinarios, lo que significa que están llevando a cabo actos de vigilancia y seguimiento para determinar el momento idóneo para cometer su acto delictivo.
En horas de la tarde la denuncia se amplió con fotografías y audios captados en una reunión ocurrida este mismo martes, en la cual planeaban el asesinato del mandatario y establecer un gobierno de facto por 18 días. Incluso pusieron el rótulo con un número de SIMPE para financiar el movimiento. Alegaban que debían evitar una dictadura. En una emergencia, el presidente tenía los 8 días, se tiene un dictador con 18 días. Y logramos hacer unas marchas de todos los patriotas y recorrer un poco el país, hacer un poco de bullying, con banderas de Costa Rica y lo que sea. Yo creo que golpeamos, pero lo importante es lo que estamos, es que estemos claros de la necesidad de organizarnos, de dar la lucha, de llevar el mensaje. Toda la información ya está en manos del fiscal general. Como responsable de la seguridad del presidente de la República, confirmo al país que existe una denuncia presentada ante el fiscal general de la República, Carlos Díaz, sobre un plan para asesinar al señor presidente, donde existió un pago a un sicario. Ante esta amenaza real, hemos reforzado de inmediato y de forma extraordinaria su seguridad, en coordinación directa con el director de Inteligencia y Seguridad, Jorge Torres. Esta no es una advertencia menor, ni una especulación, es una amenaza grave contra la estabilidad democrática del país. El fiscal general ya cuenta con la información precisa, nombres, ubicaciones y todo el detalle de las personas involucradas. El gobierno considera que es vital detener no solo a la mujer Chinchilla Mora, sino a todo el grupo que estaría detrás de los mensajes, audios y reuniones con el fin de un magnicidio, un hecho sin precedentes en la historia democrática de nuestro país. En la ampliación que se hace de esta denuncia se identifica plenamente a más sospechosos que la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional. En su director está denunciando ante el fiscal general, porque lo que indican específicamente es que el día de hoy hubo una reunión en un recinto privado donde participó, además de esta mujer de apellidos Chinchilla Mora, que vimos en la nota anterior, un hombre de apellido Sojo Marín, otro hombre de apellidos Guido Cruz, un hombre de apellido Campos Chavarría, una mujer de apellidos Ciesín Camacho, otra mujer de apellidos Ramírez Varela y otros participantes que no se ha logrado identificar. ¿Y qué es lo que, según el análisis que hace la DIS de esta reunión, con la información que les aportan y que ellos mismos investigaron, lo que se discutió en esta reunión? Vamos a ver los puntos uno por uno, porque lo que indican es que se discutió, promovió y respaldó de manera expresa y colectiva sustituir al presidente constitucionalmente electo, designar a una persona como presidente por un periodo de 18 días y otorgar facultades de carácter dictatorial a un hombre de apellido Guido Cruz, al margen absoluto de la constitución política y del orden democrático. Eso es lo que aparece en esos audios, en los videos y también en las fotografías de una reunión que se dio la mañana de hoy, según la información con la que cuenta la DIS. Y algo muy importante es que la solicitud expresa que hace la Dirección de Inteligencia y Seguridad a la Fiscalía es que detengan inmediatamente a estas personas por medio del OIJ, debido a lo que ellos llaman un plan para atentar en contra del presidente de la República y para tomar estas acciones inmediatas una vez que se le dé muerte a el mandatario Rodrigo Chávez, según el plan que también, según la DIS, estaban planeando, valga la redundancia. Nosotros en todo momento y desde el mediodía que hemos venido informando acerca de ello, hemos guardado el recelo de las identidades de las personas y solamente los hemos identificado con los apellidos. Sin embargo, una de las personas, la mujer que denunciaron al mediodía de hoy, la mujer que según las autoridades no le conocen profesión, no le conocen oficio, la identifican como una persona que está activa en redes sociales, pues ella misma grabó un video desde su perfil de Facebook y lo compartió dándose por aludida en esta denuncia. Vamos a ver una parte de él en este momento. Carmen Estela es como se llama esta mujer de apellido Chinchilla Mora. Disculpen si no les puedo contestar las llamadas, son demasiadas. Muchísimas gracias por preocuparse, por la solidaridad, por todo lo que están haciendo por mí, por escribir. Síganlo haciendo. En este momento sí lo necesito. Vamos a poner a prueba al sistema judicial. Vamos a ver si esto funciona o no. La señalada por la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional en lo que será ya una causa penal, Carmen Estela Chinchilla Mora. Esa es la sospechosa de haber enviado los mensajes, de haber seguido la escolta presidencial, haberle sacado fotografías, estar en una reunión el día de hoy con otros miembros de una agrupación que ya dijimos sus apellidos y que estarían detrás de pagarle a un sicario para asesinar al mandatario y poner a un presidente que ellos de alguna manera irían a elegir por 18
8 días. Pero algo muy importante es entender cómo es que se tramita una causa por un delito tan grave como una tentativa de homicidio calificado, que en la doctrina penal se conoce como magnicidio, por ser evidentemente un miembro de un jefe de Estado. Más bien, vamos a verlo en una nota que hicimos para entender a qué se pueden también exponer en las penas de cárcel las personas que puedan detener y puedan procesar por un delito tan serio como el cual se está investigando en este momento. Pese a que la legislación nacional no contempla el tipo penal de magnicidio, la doctrina sí, y la pena va de los 20 a los 35 años de prisión. Es darle muerte al representante de un Estado por ser el representante del Estado. Al tratarse de un plan que evidentemente no se ejecutó por la alerta de la Dirección de Inteligencia y Seguridad Nacional, queda en grado de tentativa. Las personas que participan asumirán sus responsabilidades de acuerdo con el rol, es lo que se llama coautoría, es decir, se distribuyen las funciones, alguien planea, otro paga, otro ejecuta, pero todos responderán por el mismo delito y en calidad de autores, de coautores. Por otro lado, los expertos aseguran que los elementos que se tienen en la primera fase de la causa penal hacen ver que se trata de una situación real y sumamente grave. Hay que recordar que la DIS no es una policía de garaje, son funcionarios técnicos con preparación en el ámbito de inteligencia. Lo que hacen ellos es informar a la Fiscalía, y la Fiscalía es la que en dirección funcional coordina con el OIJ para los efectos judiciales, propiamente la investigación del delito. Yo creo que el que estemos en época electoral no permite ni justifica que toda noticia se le dé clave electoral. Bueno, ya se puso, ya estábamos escuchando a don Ewald comentar al respecto, pero también es importante que se dimensione, ¿verdad? Esto en la justa proporción y no se puede tomar a menos, ¿verdad? En ningún sentido, y ya se está viendo quiénes más podrían eventualmente estar involucrados en este caso. Entonces vamos a ver qué va a pasar. Y estos son las opiniones de unos diputados ya para dar la opinión final, ¿verdad? Exacto. Ok, listo. Vamos a ver. Desde hace muchísimo tiempo el ambiente político en nuestro país se está llevando hacia la violencia y creo que cualquier amenaza contra el presidente o contra cualquier otra figura política tiene que tomarse en serio. Y esperamos que la Fiscalía haga la investigación que corresponde. Parece que toda denuncia que sobre un caso, sobre amenazas de muerte contra cualquier persona o cualquier funcionario público debe ser investigada. Es una denuncia importante que hay que investigar. Cualquier acto de amenaza, cualquier acto de situaciones como estas que se estén dando son reprochables. No podemos nosotros estar contentos ni mucho menos satisfechos y menos todavía tratándose de un presidente de la República de Costa Rica, un país de paz, un país democrático. Aunque manifestaron preocupación, los diputados dijeron que espera que se confirme la veracidad de los hechos denunciados. Lo que me parece extraño es el momento en el que se presenta, la forma en que se presenta y esperemos que no sea para hacer un show político, porque claramente si yo tengo una denuncia porque me están amenazando de muerte o cualquier otra cosa, yo primero voy, presento la denuncia, no hago ningún escándalo, ninguna villa para que se haga la investigación y puedan recopilar la prueba necesaria, y no lo anuncio el día que estoy presentando esa denuncia, porque claramente la persona se va a dar cuenta que la están investigando y va a desaparecer toda la evidencia. Ojalá eso sí, ¿verdad? No sea, más bien, no vaya a ser un montaje como el de los micrófonos, ¿verdad? No vaya a ser algo para tratar de politizar, ¿verdad? Porque nos parece que es algo muy serio como para jugar con eso. La jefa de fracción del oficialismo cuestionó la capacidad del Poder Judicial para llevar a cabo el proceso. Si 2 años después todavía no han indagado a la hija del magistrado que dijo que por qué no contratar un sicario para matar al presidente, no veo por qué las cosas van a ser diferentes. Entonces, ¿es preocupante? La noticia sobre el presunto plan para asesinar al presidente Rodrigo Chávez ya trascendió las fronteras del país y fue replicada por medios latinoamericanos y estadounidenses. Bueno, y ahora tenemos todos los elementos. Exacto. No se puede tomar a la ligera, no se puede comenzar, creo que es sumamente irresponsable comenzar a circular la idea de que es un montaje, que no es verdad, etcétera. Primero, la diputada Rocío Alfaro Molina habla sobre los micrófonos que encontraron en la oficina de doña Laura Fernández y eso está en investigación. Pero ella asume que es un montaje, como son diputados y tienen inmunidad, parece, ¿verdad? En todo momento, entonces dice cosas que en realidad no tienen un grado de veracidad comprobado. O sea, me refiero a que sea verdad lo que ella dice. Y en este caso, pues un magnicidio,
una amenaza de este tipo al presidente de la República no es ni para poner víctimas, ¿verdad? Ni para estar defendiendo a personas que podrían estar involucradas en eso, Ujú, mucho menos ujú. para tratarlo de manera política. Eso es algo que hay que atender con el cuidado del caso, porque el presidente de la República es la figura elegida por la mayoría de costarricenses y es sumamente importante y vital que se le tenga protegido. Sí. Bueno, en fin, eso es una noticia en proceso, ¿verdad? No tenemos todos los elementos, pusimos los que tenemos hasta ahora, pero ciertamente es una denuncia muy seria. Al parecer, la política se convirtió en un tema ya una tentativa de homicidio que es muy seria para el ciudadano que es, no vamos a decir más importante, pero es el primer ciudadano de la República que tiene una investidura y sobre él recae, pues, por supuesto, la estabilidad del país y decisiones muy, muy, pero muy importantes. Yo, desde mi perspectiva, lo que espero es que el Poder Judicial haga su tarea, Ujú. tome seriamente esto y de forma ágil, Sí, porque rápido. me parece que creo que eso es lo que se recogió en redes, ¿verdad? Que de verdad exista una confianza entre el ciudadano costarricense de que de verdad se haga una denuncia y que se lleve un proceso sobre eso, porque es muy importante, ¿no? Como cualquier persona, pero muy, muy importante que tengamos esa garantía eh, de la famosa institucionalidad de la cual muchos pues han defendido y nosotros también queremos creer en ella. Entonces, yo creo que hay que comprobarla a través de hechos y uno de ellos puede ser este. Definitivamente, sin tener todos los datos, hay personas que algunas veces no aceptan lo que las mayorías eligen. Y por eso se dan estas cosas, se confunden desde cierta perspectiva con temas como decisiones tan serias como estas, ¿verdad? Y yo creo que desde un punto de vista político tenemos que prevalecer pues el bien común. La política está hecha para poder conversar de forma pues haber cierto enfrentamiento, pero no llevarlo a estos extremos de los cuales estas personas presuntamente se llevó. Que se haga la investigación, que se encuentren a los culpables de haberlos, ¿verdad? O que los encuentren porque definitivamente los hay y que les caiga todo el peso de la ley. Esto no podemos entrar en ese color de la espiral, en ese Mm, nivel de espiral, ¿verdad? no, Y no politizar esto, sí. ¿ok? Así de sencillo, no politizarlo. Esto es algo muy grave, muy delicado. Entonces, nada más invitar a los diputados, a algunos, que sean más responsables cuando van a emitir una opinión sobre esto, porque ellos Mm, deberían también procurar la protección del presidente de la República porque fue elegido por el pueblo y ellos no, exacto, directamente no. exactamente, Bueno. exactamente. Con eso llegamos al final, creo que nos quedó como de una hora, espero que lo hayan disfrutado. Si ustedes ven que este capítulo es conveniente para que aclarar algo para alguna persona, por favor compártalo y le dice, vea, a partir de tal minuto por ahí hay algo interesante, entonces ahí para que la gente lo vea y agradecerle como siempre a Ana Cris por la construcción de la agenda. Muchas gracias, Richard. Esperamos que disfruten en la mañanita, pues un buen desayuno y pues poner convergencia para ver qué les parece esta agenda política diaria que estamos tratando de llevarles a todos ustedes. Listo. Muchísimas Bendiciones, gracias. Muy buenos bendiciones. días. Que Buenos descansen días. Muy y nos temprano, vemos. sí. Bye Chao. bye. Adiós. Adiós.